Muy bienvenidos a todos. Welcome, everybody. El Señor les bendiga. May God bless you. Es un gozo verles el día de hoy. It's a joy to see all of you this morning. Dice la palabra de Dios en Filipenses 4:19, y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Philippians 4:19 says, "And my God will supply all your needs according to His mercy, according to His riches in glory in Christ Jesus." Así es, proclamamos a este Cristo And this is the Christ we are proclaiming. y lo adoramos sabiendo que Él es suficiente. Amén. And we worship this Christ knowing that He is all sufficient. Si es su primera vez aquí con nosotros en Logos, queremos extender una muy bienvenida cálida con nosotros. If it's your first time here with us at Logos, we want to extend a very warm welcome to you. Estamos agradecidos al Señor de que estén aquí We're grateful that you're here today. y esperamos que sean bendecidos por medio de la palabra de Dios. And we do hope that you'll be blessed by God's word today. Si me pueden acompañar a la carta de Efesios. If you would please join me in the book of Ephesians. Vamos a estar en Efesios capítulo 4, versículos 1 a 2 para comenzar nuestro servicio, y mientras buscan sus lugares tengo unos anuncios. We're going to be looking at Ephesians 4:1 and 2, but as you find your place in Ephesians, could you please, we have a few announcements for you. Dos anuncios, pues primeramente me complace anunciar que este jueves retomaremos nuestras reuniones de los jueves. First, I'm excited to announce that this Thursday we will be starting our Thursday night gatherings again here at the church. Y el tema de este verano, digo, And in our summer, the topic we're going to study this summer sería cómo estudiar la Biblia. is how to study the Bible, Cómo estudiar la Biblia. how to study our Bible. Espero que todos puedan participar, pueden venir y participar en este estudio. Creo que va a ser de mucha bendición. We do hope that all of you can be present and participate in this study and be blessed by it. Segundo anuncio, terminamos nuestra clase de las disciplinas espirituales el domingo pasado. Secondly, we have finished our class, our Sunday school class on the spiritual disciplines. We finished it last week. Y gracias a todos de los que participaron en esta clase. Thank you to all of you who are here and participating in that class. Entonces no habrá una clase general de escuela dominical. So for now, there's not going to be a Sunday school class, a general Sunday school class like we have been. Sin embargo, sí tendremos nuestra clase de membresía. But we will continue with the membership class. Y tendremos escuela dominical para los niños durante el resto del mes de junio. And we will also be continuing with the Sunday school class for kids. So the membership class and Sunday school class for kids for the remainder of June. Y si no formas parte de esas clases, aún puedes venir. And if you're not a part of those classes, you are welcome to come. Puedes convivir e incluso orar juntos aquí mismo. If you're not in either of those classes, you're welcome to arrive early and even pray together. Pero por ahora esas serán las únicas dos clases por el momento. But for June, those are going to be the only two classes that we're going to be doing. La membresía y la de los niños. ¿Okay? The membership class and the kids class. Muy bien. Vamos a leer de Efesios 4, versículos 1 a 2, si me acompañan ahí. So we'll be reading out of Ephesians 4, verses 1 and 2. Primero en español dice: Yo, pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Ephesians 4, verses 1 and 2 say, "Therefore, I, the prisoner of the Lord, implore you to walk in a manner worthy of the calling with which you have been called, with all humility and gentleness, with patience, showing tolerance for one another in love."
Amén. Vamos a orar. Let's pray. juntos. Nuestro Padre, dice en tu palabra en los Salmos, miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Señor, sabemos que este es tu corazón por la iglesia. De hecho, vemos esto reflejado en ti, Señor. Unidad incluso en la diversidad. En la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todos unidos como Dios, pero distintos en sus roles, en sus funciones. Vemos la unidad reflejada en tu carácter mismo, Señor. Y sabemos, Señor, que esta es tu voluntad para la iglesia. Sabemos, Señor, que Cristo vino para rescatarnos y llevarnos de las tinieblas hasta el reino de Cristo, donde hay redención, donde hay perdón de pecados, para ser regenerados parte de la iglesia universal, tu iglesia. Gracias, Señor, porque esta iglesia está comprada por la sangre de Cristo Jesús. Es su novia, es su preciosa. Nos llama sus hijitos, sus preciosos, incluso sus amigos. En Cristo formamos parte de este organismo vivo, este cuerpo. Te damos gracias, Señor. Qué privilegio es ser hijo de Dios, adoptados en tu familia. Todas esas promesas preciosas y maravillosas que se encuentran en su cumplimiento en Cristo. Y ahora que nosotros por fe estamos en Cristo, Señor, son nuestras promesas. Podemos confiar en ellas. Podemos descansar en ellas. Podemos regocijarnos en ellas. Porque son ciertas, probadas por el carácter y la obra del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por este privilegio de ser unidos por la sangre de Cristo, con el Espíritu Santo habitando en nosotros. Y esto es lo que buscamos. Dice en tu palabra, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Así es, Señor. Así es la iglesia universal. Está compuesta por personas en todas partes del mundo, Señor. Pensamos en nuestros hermanos en otras partes de México. Pensamos en nuestros hermanos en Estados Unidos. Pensamos en nuestros hermanos hasta Europa, África, China, hasta los confines de este mundo. Hermanos en todas partes que se están reuniendo hoy mismo para adorarte a ti, o ya se han reunido, pero están reuniéndose de todas formas para adorarte a ti, Señor, como el único, el verdadero, el soberano, el Dios vivo, el Dios que reina. Gracias, Señor, por este privilegio de unirnos, de reunirnos, de compartir este tiempo, participar juntos en esta comunión con tu Espíritu Santo. Y Señor, sabemos que hay algunos aquí que no son parte de la familia todavía. Están aquí, Señor, escuchando este mensaje, y oramos por ellos. Oramos, Señor, para que ellos también puedan ser partícipes de estas promesas, partícipes de tu naturaleza divina, partícipes, Señor,
de este evangelio, para que ellos también puedan estar en Cristo Jesús. Pero sabemos, Señor, que necesitan escuchar el evangelio. Y sabemos, Señor, que necesitan arrepentirse y poner su fe en ti, Señor. Y solo tu Espíritu Santo puede hacer esta obra en ellos. Entonces, Señor, te pedimos, te rogamos el día de hoy, Señor, que tu Espíritu Santo sople en todo corazón el día de hoy. Desde los niños hasta los viejos, Señor, que tu Espíritu Santo sople el día de hoy. Y que traigas más y más personas para ser parte de tu iglesia, Señor. Ladrillo tras ladrillo, edificando tu iglesia. Te damos gracias por esta iglesia local, por Logos, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio de pastorear esta iglesia, Señor. Reconozco, Señor, que esta es algo muy grave, Señor, muy grande, digo, muy pesado. Necesito de tu sabiduría. Necesitamos, Señor, de tu sabiduría como iglesia. Necesitamos de tu gracia, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes como iglesia, establecernos, formarnos y ser fieles con la misión que tú nos has dado, Señor, a ser discípulos en todas partes del mundo para tu gloria. Oramos por otras iglesias locales, Señor, aquí en Tijuana, en otras partes de Baja California, en México, en todo el mundo, Señor. Pero oramos, Señor, por estas iglesias locales. Que ellos también, Señor, puedan ser fieles con tu palabra, Señor. Ser fieles a proclamar lo que dice tu palabra, Señor, con reverencia, con sumisión, con denuedo. Y que tu Espíritu Santo también, Señor, obre en ellos, en el liderazgo, en los miembros de estas iglesias, en cada corazón, Señor. Que sigas formando otras iglesias locales de sana doctrina en estas regiones, Señor. Te pedimos esto, Señor, sabiendo que esto es tu deleite, es tu voluntad. Pero, Señor, te rogamos que tú levantes más hombres piadosos, más personas en estos lugares para llevar a cabo esta obra tan importante, formar otras iglesias de sana doctrina. Úsanos a nosotros, Señor, para este propósito también. Que seamos una luz sobre el monte en este pequeño lugar que se llama Playas de Tijuana. Personas que llegan de todas partes de Tijuana, incluso de Tecate, algunos que vienen de Mexicali, otros de otras partes. Señor, que bendigas esta congregación y que todo sea para tu gloria, Señor, todo lo que hagamos. Y te pedimos estas cosas, Señor, conscientes de nuestra necesidad de Cristo, que Él sea glorificado. En su nombre oramos. Amén. Buenos días. Mi nombre es Daniel Orozco, soy miembro aquí de Iglesia Bíblica Logos. His name is Danny Orozco. He's a member here at Logos. Y es un gozo y un gran privilegio estar ante ustedes hoy y abrir las escrituras esta mañana. And it is a great joy and privilege to be able to open the scriptures and be before you today as we explore them together. Abran sus Biblias o sus aplicaciones de Biblias a Tito capítulo 3, por favor. Please open your Bibles or your Bible apps to Titus chapter 3. Y si no sabes dónde está este libro, está hacia el final de tu Biblia. You don't know where this letter is, it's near the end of your Bible. Después de Primera y Segunda de Timoteo. After 1st and 2nd Timothy. Y antes de Filemón. And before Philemon. Vamos a estar en Tito 3, versículos 9 al 11. And we're going to be in Titus chapter 3, verses 9 through 11. Ahorita que todos estén ahí, oramos. Okay? When you arrive there, we'll go ahead and pray.
Oremos. Let's pray. Nuestro Dios, tú eres un Padre bueno. Tú eres un Padre amoroso. Tú eres un Padre tierno. Tú eres un Padre que cuida de sus hijos. Nos cuidas a veces con disciplina que necesitamos, a veces con un abrazo de amor que nos falta. Oh Dios, que tu palabra nos ayude en esta mañana no a verte como un juez, no vernos a nosotros como esclavos tuyos, sino como tus hijos, y que al verlo a través de ese lente que podamos nosotros vivir a la luz de lo que tú nos enseñas en este pasaje. Ayúdame a mí y a Nick a transmitir estas verdades con claridad para que tu pueblo, todos los que están aquí, puedan ser edificados. Te pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Mi esposa y yo nos conocimos en la ciudad del pecado. My wife and I met each other in Sin City. Esa no es una metáfora ingeniosa, ¿ok? That's not just some ingenious metaphor. Literalmente nos conocimos en la ciudad del pecado, en Las Vegas, Nevada. We literally met in Sin City, Las Vegas. Y seguramente muchos de ustedes saben que lo más atractivo de Las Vegas son sus casinos. And most of you probably know that the main thing that attracts people to Las Vegas are their casinos. Si alguna vez has visto fotos de Las Vegas o has estado ahí, sabes que los casinos, sabes por qué los casinos son tan atractivos. If you've ever been to Las Vegas or you've seen pictures of Las Vegas, you can see why they are so attractive. Estos casinos tienen diseños muy creativos. These casinos have creative designs, Tienen una construcción impecable una impressive construction, y tienen una iluminación deslumbrante para asombrar a los visitantes día y noche. and they are brightly lit in order to awe all of the visitors from day to night. Pero cuando uno de estos casinos llega al final de su vida, But when one of these casinos reaches the end of its life, cuando cierra sus puertas permanentemente, when it closes its doors for good, la ciudad planea una implosión para destruir la estructura. the city plans an implosion to destroy the structure. No una explosión, sino una implosión. Not an explosion, but an implosion. Una implosión consiste en que personas altamente capacitadas colocan explosivos dentro del casino y luego los detonan. An implosion is when a very skilled group of people set up explosives inside the casino, and then they detonate those explosives, provocando que el edificio se derrumbe sobre sí mismo. causing the building to collapse on itself. Estas implosiones reducen a escombros los casinos que alguna vez fueron lujosos e impresionantes. These implosions reduce the once luxurious, stunning casinos to rubble. La división en la iglesia produce el mismo efecto. Division in the church does the same thing. La división puede destruir una hermosa, sana y próspera comunidad de creyentes. Division can take a beautiful, healthy, sound, flourishing community of believers and destroy it. Lamentablemente, Regrettably, las divisiones y las personas que causan divisiones han atacado la unidad, la armonía, la paz de innumerables buenas iglesias desde el primer siglo. divisions and divisive people have
attacked the unity, the harmony, the peace of countless churches since the first century. Y eso es precisamente lo que sucedía en las iglesias de la isla de Creta donde se encontraba Tito. And that was exactly what was going on with these churches on the island of Crete where Titus was. El apóstol Pablo había dejado a Tito en Creta para que se ocupara de varios problemas importantes en esas iglesias alrededor de toda la isla. Paul had left Titus in Crete to deal with several big problems in the churches across the island. Y uno de esos problemas era que algunos maestros judíos estaban enseñando que los cristianos necesitaban obedecer y seguir la ley de Moisés para ser salvos. And one of those problems was the problem of some Jewish teachers who were teaching that Christians needed to follow the law of Moses in order to be saved. Ellos enseñaban que la fe en Cristo no era suficiente para salvarlos. They taught that faith in Christ was not enough to save them. Estos maestros sembraban confusión y división en las iglesias. These teachers were sowing confusion and division in these churches. Por eso Pablo le dice a Tito en Tito 3, 1 al 9, y nos dice a nosotros también. And so Paul in Titus 3, 9 through 11 tells Titus and us also ¿Cómo es que podemos preservar la unidad y evitar las divisiones en la iglesia? how we can preserve the unity and avoid divisions in the church. Entonces vayan conmigo a Tito 3, 9 al 11. Just come with me to Titus chapter 3 verses 9 through 11. Dice, pero evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. Al hombre que causa divisiones, después de la primera y segunda amonestación, recházalo, sabiendo que el tal es perverso y está pecando, habiéndose condenado a sí mismo. Now in English the text says in Titus 3, 9 through 11, but avoid foolish controversies and genealogies and strife and disputes about the law, for they are unprofitable and worthless. Reject a factious man after a first and second warning, knowing that such a man is perverted and is sinning, being self-condemned. Estas palabras de Pablo son una continuación de una idea que comenzó en el capítulo 1. These words from Paul are a continuation of a thought he began back in chapter 1. En el capítulo 1, versículo 9, In chapter 1, verse 9, Pablo le dice a Tito que los ancianos o pastores que Tito debía nombrar en cada iglesia, Paul tells that Titus, that the elders or pastors that Titus was supposed to appoint in each church, que ellos necesitaban ser capaces de refutar a los que contradicen. that they needed to be able to refute those who contradict. En resumen, Pablo está diciendo, vendrán personas y hablarán en contra de nuestra enseñanza acerca del Evangelio de Jesucristo. In short, Paul is saying people will come and speak against our teaching about the gospel and of Jesus Christ. Por lo tanto, Tito, asegúrate que estos pastores sean capaces de defender el Evangelio y proteger al rebaño. So Titus, make sure these pastors are able to defend the gospel and protect the sheep. Y luego, en el capítulo 1, versículo 10, el versículo siguiente, And then in verse 10 of chapter 1, the following verse, Pablo limita esta idea de los que contradicen a un grupo específico que estaba hablando en contra de la enseñanza de Pablo y causando problemas en las iglesias. Paul now narrows that idea of those who contradict to one specific group who is speaking against his teaching and causing problems in these churches. Y Pablo se refiere a este grupo en el capítulo 1, versículo 10 como los de la circuncisión. And Paul refers to this group in chapter 1, verse 10, as those of the circumcision. Esta frase se refiere a los judíos que creían que para ser salvos necesitabas seguir los rituales, ceremonias, mandamientos y costumbres descritas en la ley judía. This phrase refers to Jewish people who believed that in order for a person to be saved, they need to follow the rituals, ceremonies, commands, and customs described in the Jewish law. La ley judía también se conocía como la Torá, que son los primeros 5 libros de tu Biblia. The Jewish law is also known as the Torah, which are the first 5
books of the Bible. Estos maestros decían cosas como, no puedes comer cerdo ni langosta. They would say things like, you can't eat pork or lobster. Decían cosas como, debes asegurarte de estar circuncidado, de lo contrario, no te salvarás. They said things like, you need to make sure you are circumcised or else you won't be saved. Estas personas ignoraban el hecho de que esas leyes dietéticas aplicaban a los judíos bajo el antiguo pacto. These people ignored the fact that these food laws only applied to Jews under the old covenant. Ignoraban que la circuncisión que Dios quiere de uno es la circuncisión del corazón, no de la carne. They ignored the fact that the circumcision that God wants is a circumcision of the heart, not of the flesh. Entonces enseñaban que la obediencia a la ley en lugar de la fe era lo que salvaba. So they taught that obedience to the law instead of faith in Christ is what saves. Contradecían al evangelio. They were contradicting the gospel. Y lamentablemente algunas personas estaban creyendo su mentira. And unfortunately, some people were even believing their lies. Esta era la principal amenaza a la salud y la unidad de las iglesias en la isla de Creta. This was the leading threat to the health and the unity of these churches in the island of Crete. Y esto es lo que Tito debía solucionar. And this is what Titus needed to fix. Entonces Pablo instruye a Tito ahora en nuestro texto, en el versículo 3:9, diciendo, evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. And so Paul instructs Titus in chapter 3, verse 9, saying, but avoid foolish controversies and genealogies and strife and disputes about the law, for they are unprofitable and worthless. Estos falsos maestros eran como lavamanos que gotean. These false teachers were like leaky faucets. Insistían. Insisting. Queriendo entrar a la fuerza en las iglesias. Trying to box their way into the church. Si fueras pariente de, digamos, Cristiano Ronaldo, Carlos Slim, Selena, Michael Jordan o Tom Brady, For example, if you were related to, let's say, Cristiano Ronaldo, Carlos Slim, Selena, Michael Jordan or Tom Brady, probablemente irías diciéndole a todo el mundo, oye, te dije que soy pariente de esa persona. you'd probably go around the whole world telling everyone, did I tell you that I'm related to this person? Probablemente presumiríamos de ello, ¿no? You'd probably boast about it, no? Bueno, esto es lo que estos judíos hacían. That's exactly what these Jews were doing. Presumían de sus raíces judías para aumentar su credibilidad. They boasted about their Jewish roots in order to boost their credibility. Usaban las genealogías como herramienta para parecer más importantes de lo que eran. They used genealogies as a tool to make themselves seem more important than they actually were. Para darles la apariencia de estatus. To give them an appearance of status. Eran los influencers del primer siglo. They were the first century influencers. Ya que estamos hablando de genealogías, muchos saben que a mí me encanta el arte. Well, since we're talking about the genealogies, well, many of you know that I love art. Pero lo que tal vez muchos de ustedes no sabían Most of you may not know es que soy pariente del pintor mexicano muy famoso José Clemente Orozco. that I'm actually related to the famous Mexican painter José Clemente Orozco. Por eso tenemos el mismo apellido y por eso pues, tenemos esa inclinación hacia el arte. That's why we have the same last name, Orozco, and why we both have this inclination to art. No me crean, ¿ok? Es broma. Don't believe me, I'm just kidding. Es mera coincidencia que los dos seamos Orozcos y los dos nos guste el arte. It's just coincidence that we both have the last name Orozco and we both like art. Pero ¿ves lo fácil que es ganar credibilidad diciendo que eres pariente de alguien importante? But you see how easy it is to give yourself credibility by saying you're related to someone important? Entonces estos judíos usaban las genealogías como una arma eficaz para dividir la iglesia y convencer a algunos que siguieran sus falsas enseñanzas. So these Jews used this as an effective weapon to divide the church and convince them to follow their false teachings. Pero miren, Dios no te salva por tu linaje físico.
But you see, God doesn't save you based on your physical ancestry, sino por tu linaje espiritual. but rather for your spiritual ancestry. A Dios no le importa si eres pariente físico de Lionel Messi. God doesn't care if you are related to Lionel Messi. Le importa si eres espiritualmente pariente de Jesús el Mesías por la fe. He cares if you are spiritually related to Jesus, the Messiah, by faith. No importa de qué padres naciste. Doesn't matter what parents you were born to. Lo que importa es, como dice en Tito 3:5, si has nacido de nuevo del Espíritu. What's important is, as Titus 3:5 says, have you been born or reborn of the Spirit? Pero esta gente, estos judíos, eran como políticos. But these people, they were like politicians. Iban por ahí creando grupitos, algo que los cristianos nunca hacen. They were going around creating little groups, something Christians don't do. Diciendo, deja ese partido, el partido de Jesús, y únete al nuestro, el partido de Moisés. They were saying, leave the Jesus party and join our party, the Moses party. Nosotros somos el partido correcto. We're the right party. Voten por la ley, no por la gracia. Vote law, not grace. Y sigan nuestro ejemplo y nosotros les mostraremos cómo obtener paz con Dios. Follow our lead and we'll show you how you can obtain peace with God. Así es como creaban controversias, contiendas y discusiones acerca de la ley. This is how they created controversies and strife and disputes about the law. Todos estos argumentos acerca de la ley son necedad, sin provecho y sin valor, o podemos traducirlo como inútiles. All of these arguments about the law are foolish, unprofitable, without value, or we can translate it worthless. Eso es lo que dice Pablo en 3:9. That's what Paul says in chapter 3, verse 9. ¿Y por qué? ¿Por qué dice eso? And why is that? Why does he say that? Porque la ley de Moisés no puede producir un amor por Dios ni un deseo genuino de hacer buenas obras. Because the law of Moses cannot produce love for God, nor a genuine desire to do good works. Solo puede condenarnos y producir ira cuando no logramos cumplir con su estándar imposible. It can only condemn us and produce wrath when we fail to live up to its impossible standard. Pero ¿qué puede producir amor por Dios en nosotros y un deseo genuino por hacer buenas obras? But what can produce love for God and a genuine desire to do good works? No es la ley, It's not the law, es el evangelio. it's the gospel. Según los versículos anteriores, versículos 3 al 8, According to the previous verses 3 through 8, es la bondad, la misericordia, la gracia de Dios y la renovación del Espíritu Santo lo que produce amor por Dios en nosotros y un genuino deseo de hacer buenas obras. it's the kindness, mercy, and grace of God and the renewal by the Holy Spirit which produces love in us and a genuine desire to do good works. Es el evangelio, no la ley. It's the gospel, not the law. En el versículo 5 del capítulo 3, Pablo inserta un comentario muy importante. In chapter 3, verse 5, Paul inserts a really important comment here. Y es un comentario acerca de la ley. And it's a comment about the law. Dice que Dios nos salva no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. He says God saves us not on the basis of deeds which we've done in righteousness. Esa es la forma que tiene Pablo de decir, vivir según la ley nunca te salvará. This is Paul's way of saying living by the law can never save you. Sin embargo, estos falsos maestros decían a las personas que vivir según la ley sí podía salvar. Yet these false teachers were telling people that living by the law could save them. Pateaban y gateaban y gritaban, para salirse con la suya. Then they kicked and screamed to try to get their way, Como bebés haciendo berrinches. like a little infant throwing a tantrum. Con lo mucho que discutían estas personas, And with as much arguing as these people were doing, uno podía confundirlas con calvinistas. one might mistake them for Calvinists.
Los versículos 10 y 11 nos dicen los siguientes pasos que Tito debía tomar. Verses 10 through 11 tell us the next steps that Titus was supposed to take. Pablo escribe esto: al hombre que causa divisiones, después de la primera y segunda amonestación, recházalo, sabiendo que el tal es perverso y está pecando, habiéndose condenado a sí mismo. Paul writes, verse 10, reject a factious man after a first and second warning, knowing that such a man is perverted and is sinning, being self-condemned. La palabra griega original detrás la frase hombre que causa divisiones se traduce literalmente como hereje. The original Greek word behind the phrase a factious man literally translates to heretical. Rechaza un hereje es lo que Pablo está diciendo aquí. Reject a heretic. That's what Paul is saying here. Ahora bien, tú y yo podríamos sentirnos tentados a rechazar inmediatamente a un hereje, ¿verdad? Now you and I might be tempted to think that we should immediately reject a heretic, right? Pero la prescripción del versículo 10 nos muestra que incluso con los herejes necesitamos ejercer paciencia. But the prescription in verse 10 shows us that even with heretics, we need to exercise patience. Pablo dice que los rechacemos, fíjense, después de la primera y segunda amonestación. Paul says to reject them after a first and second warning. Pero la paciencia que debemos tener con una persona que genera divisiones va más allá del versículo 10 del capítulo 3. But the patience we're supposed to have with a divisive person actually goes further than just verse 10. De hecho, este versículo es el último paso de un proceso más largo. In fact, verse 10 is the last step in a longer process. Podemos rastrear este proceso hasta el capítulo 1. We can actually look back on the process all the way back to chapter 1. Y quiero que vean que en el capítulo 3, versículo 10, ese versículo forma una parte de una fórmula más amplia. I want us to see that verse 10 is a part of a larger formula. Y la fórmula se intensifica hasta llegar al capítulo 3, versículo 10. And the formula escalates until it reaches chapter 3, verse 10. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, Pablo usa tres palabras que nos ayudan a ver la creciente seriedad de sus instrucciones a Tito. From chapters 1 to chapter 3, Paul uses three words that help us to see the increasing seriousness of Paul's instructions to Titus. Y las tres palabras comienzan convenientemente con la letra R. And all three words conveniently begin with R's. Refutar, reprender, rechazar. Refute, reprove, reject. En Tito 1:9 dice refutar a los que contradicen. In Titus 1:9 it says refute those who contradict. Eso significa que hay que acercarse a esas personas que están sembrando división, hablar con ellas, razonar con ellas y refutar sus falsas enseñanzas. These divisive people need to be approached, talked to, reasoned with, refuted for their false teachings. Ahora bien, si eso no funciona, Tito 1:13 dice, repréndelos severamente. Now if that doesn't work, Titus 1:13 says reprove them severely. Hay que advertirles que dejen sus enseñanzas falsas, sus doctrinas peligrosas y divisorias. They need to be admonished to stop spreading their dangerous and divisive doctrines. En esencia hay que decirles, paren o habrá consecuencias. In essence, they need to be told stop or else. Pero si aún se niegan a dejar de dividir a la iglesia, But if they still refuse to stop dividing the church, entra en nuestro pasaje, Tito 3:10. there enters our passage, Titus 3:10. Ahora nos dice que es apropiado rechazarlo. Now it's appropriate to reject them. Y rechazarlos es literalmente expulsarlos o apartarlos de la iglesia. To reject them is literally to eject them or to remove them from among the church. Entonces todo comienza con una corrección paciente. And so it all starts with patient correction. Pero si se niegan a dejar de causar divisiones, But if they refuse to stop causing division, terminará con su expulsión de la iglesia. it ends with them being uprooted from the church. Y la ironía de este pasaje The irony of this passage es que la solución final para liderar con personas que causan divisiones en la iglesia is that the final solution for dealing with divisive people that cause division in the church es que la iglesia se divida de ellos. is that the church
divides from those people. El versículo 11 deja en claro que ninguna cantidad de razonamientos o reprensiones convencerán a algunas personas a abandonar sus doctrinas divisorias. Verse 11 makes it clear that no amount of reasoning or rebuke will convince some of these people to abandon their divisive doctrines. Porque dice ahí, son perversos, están pecando y son autocondenados. Because as the text says, they are perverted and sinning and self-condemned. Son como un casino reducido a escombros. They are like a casino reduced to rubble. No se puede reconstruir. You cannot piece it back together. Por mucho tiempo o esfuerzo que se invierta, está demasiado dañado. No matter how much time or effort you invest, it's too far gone. Esta gente no tiene remedio. Those people are beyond repair. Lo único que queda hacer es señalarlos, evitarlos y orar por ellos. All there is left to do is to mark, avoid, and pray for them. Solo Dios puede ayudarlos. Only God can help them. Por lo tanto, si Logos ha de ser una iglesia fuerte y sana, And so if Logos is to be a strong and healthy church, ella debe ser fiel para promover y preservar la unidad. she must be faithful to promote and preserve unity. Y su liderazgo debe proteger el evangelio de ataques And the leadership should guard the gospel from attacks y proteger al rebaño de personas que siembran división. and protect the flock from divisive people. Ahora, este tipo de división herética, tiránica que acabamos de ver, no es muy común en la iglesia moderna. Now, the kind of tyrannical, divisive heresy that we've just seen may not be as common in the modern church. Los testigos de Jehová tienen su lugar, tienen su templo. The Jehovah's Witness, they have their place, their temple. Los mormones también, The Mormons too. los de Islam también. Those de Islam also. Realmente no se meten en la iglesia moderna, en la iglesia local actual. They really don't submit themselves in the current local church necessarily. Y por supuesto, alguien podría venir a la iglesia diciendo que Jesús no es Dios. So sure, someone could come to the church and claim that Jesus is not God. O negando la Trinidad. Or they could deny the Trinity. O diciendo que es necesario seguir la ley para ser salvos. Or suggest that we need to follow the law in order to be saved. Pero eso no es muy probable. But that's not very likely. Lo que tiene más probabilidad de dividir nuestra iglesia hoy en día What is more likely to divide our church today son asuntos no esenciales, are non-essentials, cuestiones secundarias o terciarias, secondary or tertiary matters, opiniones, opinions, convicciones personales, personal convictions, preferencias. preferences. Lamentablemente, las controversias y contiendas entre hermanos en la fe por asuntos no esenciales son demasiado comunes. Sadly, controversies and strife between brothers in the faith over non-essentials are all too common. A menudo somos tan prontos para dividirnos de cristianos, We are often so quick to divide ourselves, even as Christians, simplemente porque no tienen las conclusiones prácticas o incluso teológicas diferentes, que tienen diferentes a las nuestras. simply because they have different theological or practical conclusions than us. Somos como leones listos para atacar cualquier comentario o punto de vista que no esté de acuerdo con mi punto de vista. As we're like lions ready to pounce on every comment or perspective that does not align with my personal perspective. Y por alguna razón, en el ambiente calvinista reformado, controversias y contiendas tienden a abundar. And for some reason, controversies and strife seem to abound in Calvinistic Reformed circles. Y sinceramente no tiene sentido. And honestly, it doesn't make sense. No tiene sentido que quienes abrazan las doctrinas de la gracia muestren tan poca gracia. It doesn't make sense that those who embrace the doctrines of grace show such little grace.
No tiene sentido que nosotros que comprendemos la profundidad de la misericordia y el amor de Dios hacia nosotros seamos tan despiadados y carentes de amor con los demás. It doesn't make sense that we who understand the depth of God's mercy and love in our lives should be so merciless and lacking in love toward others. No tiene sentido que nosotros que sabemos lo paciente que Dios ha sido, que es y que será con nosotros, seamos tan impacientes con otros cristianos que difieren con nosotros. It doesn't make sense that we who know how patient God has been, is, and will be with us we would be impatient with others that have different opinions, other Christians. Es triste que es común que tengamos todas las verdades en nuestras cabezas. It's sad that it's so common that we have all of these truths in our heads, in our minds, Pero que esas verdades nunca bajen a nuestro corazón. but that those truths never really arrive to our hearts. Es una verdadera tragedia. It really is a true tragedy. Esto es especialmente cierto para los calvinistas de etapa de jaula. This is especially true for cage stage Y Calvinists. si nunca has oído hablar del calvinismo de jaula, te explicaré lo que significa. If you never heard the term cage stage Calvinism, I'm going to explain what it means. Un calvinista de etapa de jaula es un calvinista nuevo que se vuelve tan celoso de su calvinismo que intenta agresivamente obligar a otros cristianos a estar de acuerdo con él. A cage stage Calvinist is a new Calvinist who becomes so zealous about their Calvinism that they aggressively try to force other Christians to agree with them. En resumen, son martillos y todos los no calvinistas son clavos. In short, they are hammers and all the non-Calvinists are nails. Por lo tanto, y con razón se ha dicho que a estos nuevos calvinistas se debería encerrar en una jaula durante un periodo de tiempo. Therefore, people have rightly said that these new Calvinists should be put in a cage for a time for their good and for the good of others. Para su bien y para el bien de los demás. Lamentablemente, Unfortunately, algunos de nosotros negamos el hecho de que estamos en la etapa de la jaula for some of us, we deny the fact that we're in the cage stage y que necesitamos salir de la jaula. and that we need to get out. Si este es tu caso, If that's you, debes saber que el primer paso a la recuperación es admitir que tienes un problema. know that the first step to recovery is to admit that you have a problem. Pero para otros, But for others of us, la terrible verdad es que voluntariamente vamos a preferir quedarnos en esa etapa y nunca salir de ella. the terrible truth is that we willingly choose to remain in that stage and never grow out of it. Esa es una amenaza real en la vida de la iglesia de hoy. And that is a real threat in the church, in the life of the church today. Eso trae división. That can bring division. En su libro Calvinismo Humilde, Jeff Metters llega a la raíz del problema diciendo: el problema no es el calvinismo, sino los calvinistas. Jeff Metters, in his book Humble Calvinism, gets to the root of the problem, saying the problem is not Calvinism, it's the Calvinists. Sigue diciendo: muchos de nosotros que amamos amar las doctrinas de la gracia, no hemos crecido en mostrar gracia. No nos hemos vuelto más amables, bondadosos, tiernos y compasivos. Y eso solo puede significar una cosa: en realidad no conocemos las doctrinas de la gracia. Many of us who love to love the doctrines of grace, he says, have not grown in showing grace. We've not become more gracious, kind, tender, and compassionate. And that can only mean one thing: we don't actually know the doctrines of grace. Termina diciendo: claro, conocemos los puntos y podemos ensayar los argumentos e incluso recordar versículos para respaldar los 5 pétalos de nuestro tulipán. Pero un calvinista arrogante y discutidor no es más que un fariseo con una nueva capa de pintura. But he says in his book, to finish, he says, sure, we know the points and can rehearse the arguments and even recall verses to support the 5 petals of our tulip,
but an arrogant and argumentative Calvinist is just a Pharisee with a fresh coat of paint. Mis amados hermanos, no estoy apuntando dedos. My dear brethren, I am not pointing fingers. Lo que dice Metters ahí me describe a la perfección más de lo que me gustaría admitir. Because this describes me more than I'd like to admit. Soy culpable de tener un espíritu arrogante, discutidor y divisivo. I'm guilty of having an arrogant, argumentative, and even divisive spirit. De ser como ese lavamanos que gotea insistiendo que yo tengo la razón y que tú estás equivocado. I like being that leaky faucet, insisting that I'm right and you're wrong. Por lo tanto, necesito arrepentirme. And therefore, I need to repent. Cada vez que esto suceda, que esto crezca en mi corazón. Every time that this appears or grows in my heart, I need to repent. Y si este eres tú también, necesitas arrepentirte. And if that's you too need to repent. Pero ¿sabes qué es peor que un cristiano en la etapa de la jaula? But you know what's worse than a Christian in the stage cage? Una iglesia entera que está en la etapa de la jaula. An entire church that's in the cage stage. Y por alguna razón esta etapa es como una infección, tiende a crecer. And for some reason this stage is like an infection. It tends to grow. Por eso les estoy llamando la atención a este tema. And for that reason I'm bringing this attention to this theme. Porque si no tratamos con este tema, Because we don't deal with this topic, tarde o temprano una iglesia se va a llenar de cristianos de etapa de jaula y vamos a comenzar a mordernos y devorarnos y dividirnos. sooner or later a church will be filled with cage stage Christians who will begin to bite and devour one another. Y de nuevo, no nos vamos a dividir por la divinidad de Jesucristo. And again, it's not that we're going to divide over the divinity of Christ. No nos vamos a dividir sobre la salvación por la gracia It's not that we're going to divide over the fact of salvation by grace alone, o por la justificación solo por la fe. or justification by faith alone. Lo más probable es que va a suceder por opiniones o preferencias personales sobre algún asunto no esencial. It will most likely be over personal opinions or preferences on some non-essential matter. Y así es como la mayoría de iglesias de hoy colapsan y se hacen pedazos. And sadly, this is how many churches today implode and are reduced to rubble. Creo que lo que escribió Owen Strachan es útil. I think what Owen Strachan wrote is helpful. Dice, el movimiento reformado se ha inclinado últimamente hacia una dirección muy intelectual, rígida, polémica y legalista. Necesitamos recuperar un espíritu alegre hoy, un espíritu cálido, un espíritu divertido, un espíritu generoso, un espíritu pacificador, un espíritu agradecido, un espíritu esperanzador. Es decir, todo lo que el Evangelio produce en el pueblo de Dios. He writes, the Reform movement has recently moved in a highly cerebral, uptight, contentious, and legalistic direction. We need to recover a joyful spirit today, a warm spirit, a fun spirit, an open-handed spirit, a peacemaking spirit, a thankful spirit, a hopeful spirit. You know all the stuff that the gospel produces in the people of God. Hablando de nuestra unidad como iglesia, Juan Calvino escribe lo siguiente, dice, la unidad de la iglesia es preciosa a los ojos de Dios y debemos tenerla en la más alta estima. And speaking of our unity as a church, John Calvin wrote, the unity of the church is dear to God and ought to be held by us in the highest esteem. ¿Qué debemos tener en la más alta estima? What should we have in high esteem? Mis preferencias, My preferences, mis gustos, my desires, mis convicciones. my convictions. Dice la unidad. It says here that unity. ¿Y por qué es tan importante para Dios la unidad de su iglesia? And why is unity so important to God? Porque para eso vivió, murió y resucitó Cristo.
because it's for that reason that Christ lived, died, and resurrected. Para darnos paz con Dios y paz entre nosotros. To give us peace with God and peace one with another. Por lo tanto, debemos esforzarnos por promover y mantener la unidad, la armonía y la paz en esta iglesia. Therefore, we must strive to promote and maintain unity and harmony in our church. Entonces, ¿cómo podemos preservar la unidad y evitar las divisiones en la iglesia? And so how can we preserve unity and avoid division in the church? Primeramente, si alguien discrepa con un punto fundamental del evangelio, Well, firstly, if someone disagrees with a fundamental or a first-tier gospel issue, como iglesia le suplicamos con paciencia que deje de difundir sus falsas enseñanzas. as a church, we patiently plead with the person to stop spreading their false teachings. Si tras varias correcciones y reprensiones amorosas se niega a abandonar su herejía, And if after several loving corrections and reproofs they refuse to abandon their heresy, debemos tomar las medidas necesarias para expulsarlo de la iglesia. we need to take the steps necessary to remove them from the church. Pero si hay desacuerdo en asuntos no esenciales al evangelio, But if there's disagreement about non-essential gospel matters, hablen como cristianos maduros y muestren mucha caridad. and talk like mature Christians and demonstrate lots of charity. El problema no es el desacuerdo en sí. The problem is not disagreement itself. El problema es cuando despreciamos a otros cristianos porque piensan diferentes a nosotros. The problem is when we despise other Christians because they think differently than us. Es importante aceptar como iglesia que la unidad no significa uniformidad. It's important to accept that unity in the church does not mean uniformity. No todos tienen que caminar, hablar o verse como nosotros, Not everyone has to walk, talk, or look like us. ni en cuestiones prácticas ni en ciertas cuestiones teológicas. Not in practical matters nor in theological matters. Y eso está bien. And that's okay. Gloria a Dios. Glory to God. Así que cuando te encuentres con diferencias de opinión sobre un asunto secundario o terciario, So as you encounter differences of opinions on secondary and tertiary matters, recuerda que tus convicciones personales no son los mandamientos de Dios para todos. remember that your personal convictions are not God's commands for everyone. Puedes tener una convicción firme sobre algo You may have a strong conviction about something, y gloria a Dios, and glory to God. pero eso no te da el derecho a obligar a todos los demás a adoptar tu firme convicción. But that doesn't give you the right to force others to embrace your conviction. Tengo 7 sugerencias que creo que pueden ayudarnos a discrepar sin divisiones. And I have 7 suggestions that I think can help us disagree without dividing. Podemos discrepar, no debemos dividirnos. We can disagree, but we should never divide. Número 1, no seas un político. Number 1, don't be a politician. No andes buscando quienes no están de acuerdo contigo para intentar cambiarles la opinión. Don't go around looking for those who disagree with you so that you can try to change their minds. 2, si tienes una opinión fuerte sobre algo que no es esencial, espera a que alguien te invite a compartirla. If you have a strong opinion about something non-essential, wait until you're invited to share it. 3, inicia más conversaciones con frases como estas. Pues mi opinión, mi convicción, mi preferencia personal sobre eso es... Ya, éntrale. Number 3, start more conversations with my personal opinion or my conviction or preference on that is. Número 4, intenta comprender genuinamente la diferente perspectiva o la perspectiva opuesta. Number 4, seek to genuinely understand the different perspectives. Y una forma de poder entender la diferente perspectiva es preguntando, ¿podrías ayudarme a entender mejor cómo llegaste a esa conclusión? And one of the ways to do that is by asking, can you help me to better understand how you came to that conclusion? Y eso va de la mano con número 5.
no pongas palabras en boca de los demás. And number 5, that goes along with it. Don't put words in people's mouths. Si tú le dices, ayúdame a entender cómo llegaste a tu conclusión, deja que ellos hablen por sí mismos. If you're willing to say, help me to understand how you got to your conclusion, then let them speak for themselves. Y luego repite lo que dijeron para asegurarte que entendiste bien. And then later you can repeat what they've said to make sure that you understood them correctly. Y solo después de haber escuchado podrás interactuar con su punto de vista. And only after listening to them will you be able to really interact with their point of view. Antes de dar números 6 y 7, los que están casados aquí, pongan estas 7 cosas en práctica, también en sus matrimonios. For those of us who are married here, we should put these things in practice in our marriages. ¿Hay diferencias de opiniones en los matrimonios? Are there differences of opinion in marriage? ¿Es el sol caliente? Is the sun bright or hot? Número 6. Aprende a dar una palabra de aliento antes de dar una palabra crítica. Number 6, learn to give a compliment before a criticism. Si no eres capaz de dar ánimos, no estás preparado para criticar. If you're not able to give encouragement, you're not ready to give criticism. Si no eres capaz de dar ánimos, no estás preparado para criticar. And if you're not prepared to give encouragement, you're not prepared to give criticism. A mí me decían cuando era niño, si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. And they told me when I was a kid, if you don't have anything good to say, well, don't say anything at all. Número 7 y mi último mandato para ustedes. Number 7, and my final command for all of you. Sugerencia, dije sugerencias. I said suggestions. Sé humilde y admite cuando te equivocas. Be humble and admit when you're wrong. Ese es el más duro. That may be the most difficult. Entonces no conviertas lo no esencial en lo primordial. So don't make non-essentials the main thing. Abraza la unidad en la diversidad que tenemos aquí. Embrace the unity in diversity that we have here. Seamos pacientes, amables, compasivos y caritativos unos con otros. Let's be patient and kind and tender-hearted and charitable one with another. En otras palabras, seamos cristianos. In other words, let's be Christians. Y así demostraremos la gloria del Evangelio y así podremos preservar la unidad y evitar las divisiones aquí en Logos. And this is how we display the glory of the gospel and how we preserve unity and avoid division here at Logos. Que Dios nos ayude. May God help us. Oremos. Let's pray. Nuestro Dios, Padre, gracias. Gracias por esta oportunidad de estar aquí, de temblar ante la responsabilidad que tengo. Gracias por darme esta oportunidad y así como tú estás tratando con mi corazón, con cómo yo interactúo con hermanos con los que tengo diferencias de opiniones. Pido, Dios, que nos ayudes a todos a sentir y a ver la necesidad de preservar la unidad en esta iglesia. Nosotros podemos tolerar tal vez, podemos crujiendo los dientes seguir adelante, pero eso no te trae, eso no es lo que tú quieres para nosotros. Tú quieres un amor genuino, una paz genuina, un gozo genuino en nosotros, en tu iglesia y en esta iglesia local. Ayúdanos, oh Dios, no para que podamos nosotros recibir elogios del mundo diciendo, wow, qué tan
qué tanta armonía hay ahí, esas personas se llevan muy bien, sino que ellos puedan ver de verdad el Evangelio vivido en nosotros. Ayúdale a Nick a guiarnos en esto y a nosotros como miembros a ponerlo en práctica, a sinceramente buscar unidad. Te damos gracias por esta mañana, tu palabra, tu Espíritu que nos ayuda, Cristo y su redención. Gracias. En el nombre de Cristo te pedimos todas estas cosas. Amén.